Hablemos. Hablemos. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Este es el séptimo podcast, el séptimo video en el año 2026 de Hablemos. Los anteriores hablamos de Puerto Rico en los primeros 10 o 15 años de la colonia bajo el dominio norteamericano, estadounidense. Hoy volvemos al formato de un diálogo entre un invitado, un amigo, mejor dicho, un colaborador en el diálogo en Hablemos. Quiero primero que nada darle las gracias a los que colaboran con este espacio, con este vídeo, con Hablemos. Ramón Alfredo Bazán Morales, que está aquí cerca de la cámara. Agradecerle a Adrián Ciaca Pérez y a los que ayudan también a producir este programa, Rubén González y Dalia Santiago. También nos ayuda con alguna frecuencia Ángel Bruno Méndez Vélez. Así que bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Hoy vamos a hablar de la literatura puertorriqueña. Vamos a hablar del escritor puertorriqueño. Vamos a hablar de este quehacer arduo, pero al mismo tiempo hermoso, de escribir novelas, de escribir cuentos. Y he pensado en el tema de el escritor en tiempos de crisis. Estamos en tiempos de crisis. ¿Cuánto no ha habido una crisis en la humanidad? Esa es una buena pregunta. Creo que las crisis nos acompañan constantemente. Pero hoy estamos en el 8º día de la guerra de Estados Unidos e Israel hacia la República Islámica, contra la República Islámica de Irán. El 8º día de esa guerra. Las noticias que estamos recibiendo dicen que hay la devastación, el aniquilamiento de poblaciones civiles en Irán. Irán quizás sea el país más antiguo del mundo. Entre Egipto e Irán, ese sector de la Mesopotamia y el norte de África puede ser el origen de la humanidad. Hay guerra allí. El escritor puertorriqueño, el escritor universal, obviamente está pensando en eso. En Puerto Rico, los escritores no han escrito mucho de la guerra. Hay cuentos de Pedro Juan Soto, de Emilio Díaz Barcárcel, allá en la década de 60, sobre sus experiencias en Corea. Tengo aquí a mi lado a un escritor puertorriqueño premiado, autor de, entre muchas novelas, Mercedes, una novela basada en la vida y los sufrimientos y el pensamiento de María Mercedes Barbudo, puertorriqueña de principios del siglo XIX, 1810 por allá, cuando comenzaban las guerras de dependencia en Norteamérica. Y de eso trata Mercedes, de esa gran mujer puertorriqueña. Quizás la primera independentista de nombre conocido. Y también tiene otra novela que se llama Tocada por el Fuego, que habla de sus experiencias del autor en la guerra de Vietnam. Pero no vamos a hablar solamente sobre eso. Vamos a hablar de su visión de la literatura, su visión y nuestra visión del escritor en tiempos de guerra, en tiempos difíciles, en tiempos en que se debate si el lector ha disminuido, el lector del libro, o ha disminuido, o ha crecido, o se mantiene más o menos en cierto estatus de pasividad. Bueno, es una palabra fea.
Así que le pido al director técnico, Adrián Siaca Pérez, que aumente la toma para incluir a mi amigo Jaime Luis Marzán Ramos. Bienvenido, Jaime Luis Marzán Ramos. Hablemos, esta es tu segunda ocasión. La segunda vez y gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí compartiendo contigo este podcast que me ha alegrado mucho el que se siga produciendo, porque está cubriendo elementos que son bien importantes y muy amenos a la misma vez. Así que te felicito por eso y espero que el podcast tuyo siga hasta todo el tiempo que se permita. Gracias, Jaime. Hablé de tu novela Mercedes y de una pequeña reseñita. Háblame un poquito más del personaje histórico de María Mercedes Barbudo. María de las Mercedes Barbudo y Coronel era el nombre completo de ella. Nace en lo que hoy día le llamamos el Viejo San Juan, que en aquella época era el Nuevo San Juan, alrededor del 1740-43, por ahí más o menos que nace ella. Y es educada la vida de ella es una vida bastante complicada y muy entretejida, porque en la época en la que ella nace y se desarrolla, muy pocas mujeres en Puerto Rico recibían educación. Ella recibe su educación con monjas en el Viejo San Juan, en San Juan. Y ella y su hermana y su hermano también, todos son educados por monjas. Y eso se debió básicamente a que el padre de ellos, Domingo Barbudo, había sido militar, tenía un puesto militar en San Juan, militar en las Fuerzas Armadas Españolas, y había sido condecorado por su participación en la batalla, en algunas batallas, pero principalmente la batalla de Galveston, en lo que hoy día es el pueblo de Galveston, en Texas. Durante la Guerra Civil. Durante la guerra entre España y Francia. Y entonces, porque ese territorio era francés, le pertenecía a lo que era la Luisiana de aquella época, que se extendía desde la ciudad de Nueva Orleans hasta un poquito más arriba de lo que hoy día es la frontera con Canadá. Hay una canción muy linda de Glenn Campbell que se llama Galveston. Galveston, sí. Y se llama Galveston porque el general español que gana esa batalla fue el general Galvez. Y entonces pues le dieron el nombre su nombre al pueblo y se lo dieron en inglés y le llamaron Galvestown, como el pueblo de Galvez, ¿no? Pero pues, los tejanos de aquella época pues empezaron a cambiarle el nombre y hoy día se llama Galveston. Son cosas de la historia, ¿no? Galveston, Galveston. Ajá. Dice la canción de Glenn Campbell, uno de mis preferidos cantantes de música country, pues música campesina de Estados Unidos. Pues para darte un poquito más de trasfondo de la vida de María de las Mercedes, ella fue una persona que se supo codear, supo compartir con lo mejor, la flor y nata de lo que era la sociedad de San Juan en aquella época. Fue dueña de un negocio, o sea, ella fue pequeña empresaria, podemos decir. Ella fue empresaria cuando eso no se estilaba. Era dueña de una tienda, ella lo que vendía eran hilos y bisuterías, ¿no? Era prestamista también. Bueno, eso vino después. Eso vino después porque un tío de ella que se llamaba
Juan Feliz era prestamista, y quien le suplía el dinero para que Juan Feliz pudiera hacer los préstamos en la calle era don Joaquín Power, el papá de Ramón Power y Giral. En aquella época, don Joaquín Power era el hombre más rico que había en San Juan. Y él pues distribuía su dinero entre varias personas, y esas personas se encargaban de hacer préstamos y de cobrar y demás. Pero poco antes de fallecer, el tío era tío de Mercedes, le cede la cartera de préstamos a Mercedes porque está enfermo y no puede continuar haciendo su trabajo de prestamista. Y tú te imaginas en esa época a una mujer caminando por las calles de San Juan, deteniéndose a hablar con hombres. Eso era prohibitivo, eso estaba prohibido, eso no se estilaba. Y entonces ponerse a hablar de negocios con un hombre en la calle tampoco se estilaba, y muchísimo menos a cobrarle dinero que le debían. O sea que estamos frente a un personaje muy único, muy ella, ¿no? Y su carácter era así también. Ella reunía muchas personas en su casa de la calle San Sebastián. Ella nace en la calle La Luna, y posteriormente la familia se muda a la calle San Sebastián, donde hoy día está el negocio de La Tortuga. Esa era la casa de ella. La Tortuga hoy día es un bar, creo, un lugar de cerveza. En una esquina allí, en la calle San Sebastián. Exacto, en la calle San Sebastián, sí. Y esa era la calle de ella. Y en esa casa, ella se reunía hacía tertulias y invitaba a gente importante de San Juan para presentarles noticias de lo que estaba aconteciendo en Sudamérica, principalmente en Venezuela, donde ya Simón Bolívar estaba ya en su guerra de liberación nacional. Cuando cambia el siglo XVIII al XIX, ya tendría 57 años. Sí, bueno, ella sí. Y entonces tendría 60 años en esos momentos de tertulia, 60 y tantos. No tanto, porque ella comenzó muy temprano, o sea, en esas gestiones. Y entonces el gobierno español de la época pues tenía prohibido que en Puerto Rico se recibiera noticias, cartas, cualquier tipo de correspondencia que llegara de Venezuela con noticias en contra del régimen español y noticias del éxito de los esfuerzos bélicos de Simón. Así que, dado a eso, la arrestan, y en Puerto Rico en esa época no había una cárcel para mujeres. Se la entregan al comandante de lo que es el fuerte de San Cristóbal, y pocos días después la embarcan para Cuba. De hecho, la hospeda, bueno, no la hospeda, la encarcelan en el apartamento o la residencia. Exacto, del comandante. Del comandante de San Cristóbal. Exacto. No la llevan al sótano, no la llevan a uno de las mazmorras esas que tenía cada voz. No, ella. Le dan ese trato. Sí, porque es que ella era una mujer importante. Claro. Ella era una mujer importante y movía mucho la opinión pública, ¿no? Así es que, como en Puerto Rico te decía que en esa época no había cárcel para mujeres, la trasladan entonces a La Habana, a Cuba, donde sí existía una cosa que llamaban casa para mujeres extraviadas. Y ahí pues entraban las locas, las prostitutas, las asesinas, las que robaban, o sea, ahí entraban solo mujeres que o estaban enfermas mentalmente o que estaban acusadas de delito y habían sido encontradas culpables. Pues de ahí ella se escapa, no se sabe cómo,
porque cuidado que yo traté de averiguar cómo esa mujer se escapa de allí. Quizás hubo algún soborno, alguna consideración a Eh, los guardias no, penales. de verdad que yo traté de conseguir datos sobre esa fuga de María de las Mercedes, pero no, de verdad que no conseguí ningún dato. Quizás la profesora Raquel Rivera, eh, quizás ella puede que tenga algún dato sobre ese particular, porque ella estudió el personaje de María de las Mercedes Barbudo, lo estudió a la saciedad. Eh, y publicó un libro sobre la vida de ella y muy interesante. Claro, un libro más biográfico que otra cosa. Yo entré en la parte de la novela, que obviamente pues son dos géneros totalmente distintos. De ahí, pues ella se fuga de La Habana, llega a la isla de Santo Tomás y llega cuando aquellos incendios que destruyeron el poblado principal de la isla. Y de ahí entonces embarca y llega hasta La Guaira, el puerto de La Guaira en Venezuela. De ahí entonces se le traslada a Caracas y abre una bisutería también en Caracas. Y también se pone a prestar dinero en Caracas. Pero ahí entra en contacto ya con algunos oficiales superiores dentro del complejo militar de Simón Bolívar, porque allí estaba, por ejemplo, el general nacido en Fajardo. Varela. No recuerdo bien el nombre del. Sí. Que me Varela, creo que. Valero. Valero, gracias Mazat, Valero. Él es corrector de nuestro, aquí a nuestra Pues derecha. allí conoce al general Valero y el general Valero es quien la encamina hacia, ¿verdad? Hacia los contactos con la esfera mayor de la milicia venezolana que comandaba Simón Bolívar. Se hace muy amiga de Manolita Sáenz, que era la generala, no, ella era coronela. La compañera de Simón Bolívar. Compañera sentimental de Simón Bolívar, una de ellas, porque Simón No, Bolívar se sabe, era conocido por se sabe que Simón Bolívar tenía una novia amores en cada pueblo. Sí. Eso es sabido, eso no hay que. Supe que Bolívar no sufrió ninguna herida durante las batallas. La única herida que sufrió Bolívar en toda su vida fueron los arañazos de Manolita Sanz, celosa de las aventuras. Hay una cosa que me contaron, una anécdota que me contaron cuando Bolívar llega a Bogotá, detrás del Palacio Presidencial en Bogotá, en la calle que está detrás del Palacio Presidencial. Ahí vivía Manolita. Y al lado, un médico. Exacto. Y entonces al lado está el Castillo de San Carlos, creo que se llama. Y entonces, pues, Bolívar llega y se instala en el San Carlos, pero lo hace en el primer piso. Pero un primer piso de aquellos españoles, ¿no? Que eran unos primeros pisos altísimos. Y a Manolita le llega noticia de que venía un grupo de gente a matar a Bolívar. Porque a Bolívar se pasaba huyendo de gente que lo quería matar. Y va y le avisa a Bolívar. Bolívar se lanza por la ventana de ese primer piso, que no es un primer piso, que me imagino que era como 2 o 3 pisos de alto. Se lanza a la calle en ropas menores y sale corriendo, cruza la calle y se mete por una. Y se esconde bajo un puente. Sí. O sea, es Manuelita la que se queda en el cuarto dormitorio. Exacto. Y detienes a los asesinos. Exacto. O a los que fueron a los que fueron, a los que iban los que tenían la encomienda de asesinar a Bolívar en ese momento. En estos días que se está revisando mucho la vida, la historia de Sudamérica, y hay debate entre si Bolívar fue un héroe o un tirano.
El Libertador. eh, Su conducta está siendo revisada Mm, en estos años. Como todo, eh, estamos en tiempo de revisión de la historia. Eh, Hay quienes opinan que fue un error la independencia de Sudamérica, porque lo que hizo fue sencillamente poner a América del Sur en bandeja de plata para para los afanes imperialistas o mercantilistas de Inglaterra y la recién nacida nación norteamericana, Estados Unidos de América. Esas son cosas que se están debatiendo ahora. Bueno, y de ahí brincamos entonces a otra novela también tuya que se llama Tocada por el Fuego, porque quiero hacer que me sea de introducción al escritor en estos tiempos de crisis. Tocado por el Fuego es tu experiencia personal, bueno, está basada basada en la... porque es novela. Y obviamente y es una novela histórica, o sea que contiene datos históricos, datos reales, pero siendo novela, pues también tiene su parte de ficción. Y la ficción y lo real, pues se entretejen y por ahí va la trama, ¿no? Muy bien. Pero Tocado por el Fuego, y tengo que darte las gracias, voy a aprovechar el momento de darte las gracias, porque este señor que está aquí fue quien le puso título a la novela, no fui yo. Irán fue el que le puso el título de Tocado por el Fuego a esa novela. ¿Cómo se llamaba Cantos de No me, Victoria? no me acuerdo. Algo así. No me acuerdo con el Jaime, título que yo le había dado. Vietnam, Cantos de Victoria. O sea, no sé, Vietnam fue quizá la primera o la más conocida derrota de Estados Unidos en sus aventuras bélicas. Pero muy poético el título. A mí, yo te lo acepté inmediatamente. Porque parte del epígrafo que usas. Ah, sí, 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 sí. Usas un epígrafe de un autor norteamericano, un poeta. Uh-huh. Y te dije, mira, Jaime, mira ahí está el título en ese epígrafe. Uh-huh. Sí. Pues esa novela contiene muchas de las experiencias que yo viví durante mi paso por la República de Vietnam. En tiempos de guerra, allá fui herido en una pierna. Y pues es difícil. Yo de esta parte de mi vida, esta experiencia en mi vida, yo nunca hablaba. Y puedes contar los muy pocos veteranos de Vietnam que hablan sobre Vietnam. Inclusive yo cuando voy al hospital de veteranos, aquí, que me encuentro con muchos veteranos de Vietnam, hablamos de Vietnam, pero porque tú eres veterano, yo también de Vietnam. Entonces nos hablamos. Pero un veterano de la Segunda Guerra Mundial, o de Corea, o de Irak, que se ponga a hablar con un veterano de Vietnam, el veterano de Vietnam cierra su pico y no le dice nada. Es no sé qué es exactamente, pero llegó el momento en que pensé que ya era hora de que habláramos sobre Vietnam. Y eso fue lo que me llevó a escribir Tocado por el Fuego. Bueno, hubo como alrededor, los números siempre son engañosos, hubo alrededor de 58.000 muertos norteamericanos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Vietnam, alrededor de 58.000. Los números siempre varían, depende de los números, gracias. Se habla los de 53 a 58 mil. Okay. Y puertorriqueños alrededor de 300 algo. 320 algo. Eso sin contar los de más de 3.000 heridos. Ah, sí. Y entre ellos tú. Sí. Y los muchos más que llegaron a Puerto Rico después de esa experiencia bélica, trastornados mentalmente por la experiencia traumática. Sí, Vietnam fue muy traumático para el soldado de a pie, ¿no? Porque, claro,
Pues si eres piloto de helicóptero, pues estás allá Perdón, arriba. Basá, ¿qué dijiste? Aumentó el uso de las drogas. Ah, bueno, Bueno, eso. De hecho, creo que la droga en Estados Unidos, sobre todo en el Bronx, en el sur, en Nueva York, aumenta exponencialmente a partir de Vietnam. sí, Dicen que de allá venían barcos, aviones cargados de Sí. opiáceos bueno, se sabe, y otras cosas. se sabe que uno de los grupos mafiosos de Nueva York, especialmente el grupo que manejaba el área de Harlem, traían la droga de Vietnam dentro de los ataúdes donde venían los cuerpos de los soldados muertos allá. Y eso comprobado, eso no es bochinche, eso no es, así fue. Aprovechaban el ataúd y ahí al lado del cadáver llenaban con kilos de droga y entonces la Fuerza Armada era quien te traía a los Estados Unidos la droga. Hay una película de Denzel Washington que se llama American Gangster, algo así, Sí, ¿verdad? sí, Es sí. el nombre de Sí. Denzel Washington, donde él protagoniza una especie de padrino o Bumpy capo Jones. de Bumpy Jones. no, No, Bumpy Jones. Jones. No, él protagonizó a Lucas. Y Lucas fue el que traía la droga de Vietnam para acá, para Estados Unidos, en los ataúdes de los muertos, de los soldados muertos americanos. Se llama American Gangster la película, ¿verdad? American Gangster, sí, con ese lo Washington. Y usaban aviones, De las Fuerzas Armadas. así que la relación entre el gobierno norteamericano y el narcotráfico no es un invento nuestro, ni se limitó solamente a luego a Ronald Reagan en la guerra, apoyando a la guerrilla contra los sandinistas. De allá está vinculado el gobierno federal con el narcotráfico. No solamente Maduro, si fue cierto, estuvo vinculado al narcotráfico, estuvo vinculado a esa rama del gobierno norteamericano. Ronald Reagan estuvo vinculado y no sabemos cuánto en estos días. Ningún gobierno es santo, y ningún imperio es bueno. Y todos se caen. Y todos se caen. Mira, Tocado por el Fuego se puede todavía encontrar en las librerías de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, y estoy en estos días por suplir, porque todavía me quedan unos cuantos ejemplares y próximamente estaré en las librerías llevándolo. Qué bien. Así que que es una tarea angustiosa, llevar libros y luego ir a cobrar los libros. Sí, bueno, es que el mercado nuestro es único en eso. Nosotros tenemos un mercado muy pequeño y para lograr sobrevivir en términos literarios, el escritor aquí en Puerto Rico tiene que hacer de todo. Editar su propio... Como esta... bizcocho, como la Cuca Gómez. Sí, como Cuca Gómez. Cuca. Sí, tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacer de todo. Tenemos que aprender a hacer de todo para poder dar a conocer nuestras obras. De eso tú pasaste por eso también. Sí, o sea, por eso estamos aquí, porque ser escritor hoy día en Puerto Rico es difícil. Sí. Primero, acabas de decir que esto es un mercado pequeño, ¿verdad? Pero lo peor es que se difunde poco nuestra obra. Aquí no hay ningún tipo de apoyo del gobierno, ningún tipo de apoyo. Ni de los medios. Poco de los medios. Bueno, aquí muy poco, bueno, casi ninguno. Aquí, por ejemplo, usted obtiene el primer premio del PEN de Puerto Rico o del Instituto de Literatura puertorriqueña y nadie se entera. Ni siquiera Claridad muchas veces lo menciona. Bueno, a veces en rojo lo mencionan.
el escritor parece una especie invisible, no en peligro de extinción, gracias a Dios. Hay muchos escritores en Puerto Rico. Se escribe mucho y bueno en Sí, Puerto Rico. definitivamente que sí. Recuerdo, bueno, en el año 2025 se publicaron alrededor de 25 novelas. ¿Por qué qué? ¿Por qué esa invisibilidad? Es una pregunta bien interesante. Estamos en tiempos difíciles, y a eso vamos. El mercado es pequeño. El mercado es pequeño. El escritor no tiene la experiencia necesaria como para abarcar todos los elementos que son necesarios para que su obra se dé a conocer. Tiene que entrar en un proceso de educativo, ¿no? Un proceso para conocer todas esas áreas, porque no es solamente la cuestión de sentarte a escribir. Para sentarte a escribir tienes que investigar. Tienes que saber, si no sabes de qué vas a escribir, pues no puedes escribir. Tienes que tener conciencia de lo que vas a escribir, obviamente. Una vez que tú escribes, entregarle tu libro a un editor, eso es un paso muy delicado, y especialmente en el día de hoy. Nosotros como escritores, estamos teniendo un grave problema con personas que se dicen ser editores, que piensan que son editores, que reclaman ser editores y no hacen el trabajo como un editor. O sea, son personas sin escrúpulos que se aprovechan de la falta de conocimiento de los escritores sobre la cuestión particular de la edición. Yo te puedo dar 3 o 4 nombres, no lo voy a hacer porque no quiero. Sí, pero hay una serie de individuos que deberían estar presos por estar engañando no solamente al escritor, engañan al lector y engañan a la industria, engañan a las instituciones. Esta gente no son editores, son unos pillos. El mercado del libro puertorriqueño es pequeño. Librerías no hay muchas. Hay muy buenas librerías, excelentes librerías. Vamos a mencionar varias. Vamos a mencionar Casa Norberto, América, El Laberinto en el Viejo San Juan, Librería Mágica, aquí en la avenida Ponce de León, en Río Piedras, allá en Ponce, el Candil, donde los sábados se hacen excelentes presentaciones y foros sobre literatura puertorriqueña, auspiciados por nuestra amiga Tamara Yantín, y también auspiciado por el Ateneo de Ponce, que preside nuestro amigo profesor José Raúl Cepeda. También hay una librería pequeña, pero muy bonita en Aguadilla, la casita de Paco Párez. Paco Párez. Y perdóneme, no conozco muchas otras. Es que no hay más ninguna. O sea, hay otras librerías que son librerías especializadas. Por ejemplo, en Caguas hay un par de librerías que se especializan en literatura religiosa, ¿no? Y no te venden nada que no sea religioso. Pero aquí la difusión del libro es poca. Primero, porque hay pocas, el mercado es pequeño. Y segundo, porque los editores no se atreven, o no pueden o no quieren publicar más de 500 o 1000 copias de un libro. Bueno, es que eso es uno de los problemas que tenemos a nivel de mercado. O sea, aquí en Puerto Rico, el que tú publiques una novela o un trabajo literario que en el mercado, en la calle, en la librería, te venda 500 copias, eso es lo que en Estados Unidos se llama un bestseller. ¿En serio? Con 500 copias que tú vendas, tú llegas a ser un bestseller en Puerto Rico. En Puerto Rico sí, porque en Estados Unidos son 10,000, por lo menos 10,000 copias. O 50,000, por ejemplo. 50,000, sí. Pero aquí, es la diferencia de los mercados, ¿no? Tú ya hemos vendido más de 1,000 copias o 2,000 copias de un libro, claro. ¿verdad?
pero ha sido, ¿sabes por qué? Gracias al que el lector puertorriqueño son los estudiantes universitarios puertorriqueños. Y si yo tengo la fortuna que a través de Isla Negra, del amigo Carlos Roberto Gómez Veras, yo llego, mis libros llegan, mis novelas llegan y nuestras novelas llegan a los recintos, dado la relación entre el profesor Carlos Roberto Gómez y otros profesores universitarios. Pero también gracias a la calidad de nuestras obras, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Yo creo que particularmente responde a la calidad. Y La Negra generalmente, bueno, lo que publica creo que siempre son obras muy, muy buenas, Isla Negra y también Callejones. Y también la Gaviota Gaviota. de Norberto Sí, González. Son casas editoriales Y que, La Mágica de Arnaldo González. que tienen pues, ¿verdad? Cierto prestigio y que tienen un acceso a la academia que es buenísimo porque ahí tienes un lector obligado, porque el estudiante tiene que comprar el libro para poder acceder a la clase. Ese es nuestro mercado, los recintos universitarios. Por lo menos el mío, no sé. Sí. Bueno, y los amigos y los familiares. es que uno trata de colocar sus libros en todos sitios porque el mercado, como repito, es tan pequeño, pues hay que aprovechar todo lugar donde el libro pueda tener salida. Desgraciadamente hay también problemas con las librerías. Las librerías, yo sin mencionar ninguna de ellas, hoy día hay una librería que lleva más de un año que me debe dinero. O sea, y no pagan. Entonces uno tiene que tirarse a la calle a cobrar. Entonces, eso no es trabajo del escritor. O sea, pues. Hay una anécdota de Luis Llorén Torres, donde él publicó un libro de poemas. La librería estaba en el Viejo San Juan. Llevó creo que 100 copias a una librería en la calle San Francisco, cerca de la Plaza Mayor o la Plaza de Armas. Y va a preguntar cómo va la venta de mi libro. Creo que se han vendido 2 copias. Y lo que hace Luis Llorén Torres, pues la más acá, se va afuera a la puerta de la librería y allí comienza a vender su libro él mismo y vende las 100 copias allí frente a la puerta de la librería. Lo que falta quizás sea eso, publicidad. Bueno. Y en eso eres un experto, en publicidad. Tengo un amigo que me dice, ¿por qué no pones un billboard? ¿Cómo se dice billboard en español? Aquí el experto un billboard. Esas grandes pantallas en las carreteras, pantallas gigantescas. Me dice, ¿por qué no alquilas una cosa de esa y diciendo, compre mi libro tal en tal sitio? Yo digo José, se llama José, José Orbi. Eso es muy caro. Sí, eso. No hay publicidad, el problema es la publicidad del libro puertorriqueño. Sí, bueno, la publicidad. Y dejé sobre la mesa el asunto de cuánto coopera con el escritor puertorriqueño el gobierno de Puerto Rico. No, eso no existe. Eso no existe. El Instituto de Cultura, pues sí, tiene un programa, ¿verdad?, que estimula la creación literaria y todo lo demás, pero eso es lo más, eso es un chispito, o sea, eso no da ni para sazonar el café. Le damos las gracias que están ahí, que están haciendo el trabajo, pero no da abasto, no hay forma de que el Instituto de Cultura, con los tropiezos que ha tenido recientemente, los cortes de presupuesto y demás, pueda darnos una ayuda significativa. Además. En una ocasión, cuando yo publiqué a María Mariva, allá en el 2010, creo, 2012, yo le envié una copia a cada presidente de partido y algunos políticos en el Capitolio.
Y el único que me contestó, dándome las gracias porque le envié gratis el libro, fue Alejandro. Cuando era gobernador, García Padilla. García Padilla. Alejandro García Padilla me contestó, gracias Irán, lo estoy leyendo, me gusta mucho tu libro. Así que agradezco desde este espacio a Alejandro García Padilla, que fue, siendo gobernador, que me contestó haber recibido y tener en su biblioteca, me dijo, mi novela María Madira. Eso no ocurre. No, eso es bien raro. Gracias, Alejandro. Eso es bien raro. Abogado licenciado Alejandro García Padilla. Ahí en el mercado nuestro tenemos tantos obstáculos. Porque hay la distribución del libro. Okay, el libro te llega, depende de dónde lo vayas a imprimir. Aquí en Puerto Rico imprimir un libro es prohibitivo, demasiado de caro. Y los trabajos que se hacen son malísimos. Y lo digo sin que se me quede nada por dentro. Carísimos y malísimos. La producción de libros en Puerto Rico no sirve. Tienen que mejorar mucho, 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 mucho. Entonces te vas a imprimir a Colombia o a la República Dominicana, que es donde te van a dar unos precios relativamente baratos y una calidad muy buena. Y entonces tú llegas a Puerto Rico, o sea, por ejemplo, pues, Isla Negra produce sus libros en la República Dominicana. Se imprimen allá. Y los libros que llegan a Puerto Rico de Isla Negra son libros que cuando uno los coge en las manos, sabe que tiene un producto de calidad, de muy buena calidad. Desgraciadamente, aquí en Puerto Rico creo que hay 1 o 2 imprentas que se dedican a hacer libros y tienen un monopolio y son malos, atroces. Perdona que use tu programa para hacer esta crítica, pero hay que hacerla porque esa parte de la industria de la literatura nuestra tiene que mejorar. Estas personas tienen que olvidarse un poquitito de hacer dinero y de hacer un mejor producto. Libros con errores de compaginación, ¿tú te imaginas eso? Que salga de una imprenta con un error de compaginación, que la tercera página, en vez de ser la página número 3, sea la 14. Tú dices, ¿qué es esto? Te lo entregan así y te lo cobran. Y tú dices, no se puede. Esas son cosas que no deben pasar jamás. Y lo hacen y se quedan con una cara de que, bueno, yo no fui. La pregunta perentoria es, ¿en Puerto Rico se lee mucho, se lee poco o se lee menos que hace mucho tiempo atrás? Recuerda que hablamos antes de iniciar este espacio, que se lee, se cree que se lee poco, se difunde poco, pero también tenemos competencia de otros medios, mucha competencia. Sí, claro. La televisión, el cine, ahora bueno, todo lo computarizado. El internet, los podcasts como este. Sí. Hay de todo. Pero yo creo, Marzán, que en Puerto Rico podría haber un mercado de alrededor de medio millón de lectores. Yo creo que hay espacio para medio millón de lectores, pero se publica para menos de 10.000 personas. Bueno, vamos a ser más, menos de 100.000 personas. Pensando en el público, el estudiante universitario. Sí, bueno, pero mira, te voy a dar un ejemplo. Uno de mis profesores en la maestría de creación literaria publicó un libro con una editorial española. Y esa editorial española tiene un sistema de distribución
y un contrato con el Departamento de Educación de aquí de Puerto Rico. Y este amigo, escritor y profesor mío me confesó en un momento dado que el Departamento de Educación le había comprado 30,000 ejemplares de su libro. Eso significa que todos los estudiantes que hay en Puerto Rico de ciertos grados, pues recibieron copias del libro de este amigo. Yo me alegré muchísimo, pero entonces le pregunto, ¿y cómo tú entraste ahí? Me dijo, no fui yo, fue mi editora. Una editora que no es de Puerto Rico, es extranjera, pero que tiene esa fuerza en este mercado. Te puedo dar dos nombres, Santillana y Norma, que son las grandes editoriales extranjeras que operan en Puerto Rico y que manejan la inmensa mayoría de los libros que se venden al Departamento de Educación de Puerto Rico. Es increíble. No se respalda el gobierno, estoy hablando del gobierno, no respaldan al escritor puertorriqueño. Eso es cero. Cero. El escritor puertorriqueño tiene que ir a una editorial extranjera para que su libro regrese a Puerto Rico, ya con un sello de una editorial extranjera para poderse vender. Tú vas al Departamento de Educación de Puerto Rico con tu libro y tú lo ofreces. Yo pasé por esa experiencia. Y lo ofreces, haces una presentación muy bonita y que se ni qué, te llamamos. Yo todavía estoy esperando que me llamen después de que yo publiqué mi primer libro de cuentos, que fue Ecus Rex, en el 2009. Y todavía estoy esperando que el Departamento de Educación de Puerto Rico me llame para comprarme, qué sé yo, 100 copias. Si de algo sirve este espacio, este podcast, era para decir eso que acaba de decir el amigo Jaime Marzán. Hay escasa o poca o ninguna colaboración o apoyo del gobierno de Puerto Rico cero, a la literatura puertorriqueña. Cero. Y me pregunto si eso es parte de toda esta reacción de los gobiernos republicanos hacia la literatura puertorriqueña. Como toda literatura, es contestataria. El escritor es esta persona que está molesto con la situación del mundo, que quiere que sea otro mundo, que se imagina otro mundo y se sienta a escribir sobre lo que existe y lo que es mejor o posible. Ese es el rol del escritor. El escritor reinventa el lenguaje y reinventa la historia, recupera el pasado y lo convierte en memoria y convierte el futuro en posibilidad. Ese es el novelista. Vamos a hablar de eso. Me hiciste pensar en Zeno Gandía. Porque Zeno llega a Puerto Rico y se convierte él es médico, doctor en medicina. Y es quien trae el naturalismo a Puerto Rico. Y no solamente eso, sino que Zeno escribió por muchísimos años. ¿No? Zeno empieza a escribir en los 1800 y pico y muere en el 1927, creo que muere él. Y él se mantuvo todo el tiempo escribiendo. O sea, conoce muy poco de Manuel Zeno Gandía. Conocía muy bien y hablaba muy bien el idioma inglés. Y de hecho acompañó a Hostos a Washington a conversar con el presidente McKinley. Y aquí en Puerto Rico participó en la creación del Partido Unionista. Fue un político muy activo, muy vocal. Conocemos muy poco a Zeno Gandía, además de que es autor de las 4 novelas, La cronología de un mundo enfermo, Garduña, La charca, Redentores y El negocio. Esas 4. Tiene otras novelas, pero las más que se conocen son esas 4. Yo creo que debemos vas a preparar un podcast sobre don Manuel Zeno Gandía. ¿Ok? Así que sí,
Es ese es interesante el porque, rol del escritor, es de interesante porque denunciar. hay mucha gente que tú le mencionas el nombre de Senogandía y te dicen, la cooperativa que queda ahí. Está Bueno, y bien. cuando menciona a Lloren Torres, Y un residencial público, que no hay nada exacto. malo con eso, pero Y el Nemesio hay que saber Canales, la vida de Seno Gandía y Nemesio Canales, también, o y sea. Nemesio Canales. Sí. ¿Qué podemos hacer? Sí, algo para, Ah, bueno, además de lo que hemos hecho, ¿verdad? Este espacio de hablar de que reclamarle al gobierno de Puerto Rico, bueno, primero que reviva el Instituto de Cultura puertorriqueño. pero eso es como ladrarle a la luna, de verdad, en serio. Aquí no hay interés por nuestra cultura. Se piensa que la cultura puertorriqueña es eh, el- los artesanos, uno que otro pintor, y así. Y esa es la cultura, la música, no sé. La literatura es la espina dorsal de la cultura, de cualquier cultura, porque se queda. La música tú la escuchaste y se fue, la literatura se queda, la pintura, y así Sí, con otras artes, ¿no? inclusive los libros típicos de historia llega un momento en que envejecen. Ah, Eh, hay muchos o se revisan, o hay que revisarlo sí, constantemente. El hay libro muchos que de se ponen viejos antes de salir al mercado. la novela nunca envejece. La novela No. nunca envejece, ¿no? La novela es Es como una, un cuadro al óleo, eh, como una foto, y está ahí permanentemente. Mientras dure la materia de esa obra, dura esa literatura. O esa obra, o ese cuadro, o esa fotografía. ¿Sabes qué? Una cosa que yo quería tocar, un punto que quería tocar, que lo rozamos hace un ratito, es la cuestión del papel que pueden jugar los medios de comunicación en la exposición de la literatura puertorriqueña. Yo recuerdo cuando yo estaba en escuela superior, y de esto hace un poquito de años, el periódico El Mundo, en su edición del domingo, publicaba una página literaria. Y ahí incluía poemas, ensayos, novelas por capítulos de escritores puertorriqueños. Y yo recuerdo que yo me sentaba a leer esa página. Me interesaba muchísimo. Bueno, Eh, vamos a mencionar aquí a la amiga Carmen Dolores Hernández, que Carmen por mucho Dolores, tiempo fue la que produjo esa página literaria. bueno, Bueno, en el Nuevo Día, en el perdón, Nuevo en el Día, mundo era otra persona. sí. Eh, Carmen Dolores Hernández era la página literaria del Nuevo Día. a mí me da pena con Carmen Dolores, porque yo la estimo muchísimo. Carmen Dolores llegó a ser aquí en Puerto Rico la máxima crítica de la literatura. Eh, Carmen Dolores tenía el poder de hacerte o de destruirte. Así de sencillo. Sin embargo, ella en su ejercicio de la crítica literaria era muy justa con todo lo que hacía. Y puntillosa. Decía, esta obra tiene demasiados errores ortográficos. Oh, sí, Le no, faltan, no, no, le sí. faltan acentos. Y eso Ella significa, era muy puntillosa en eso. pero eso Vigilaba mucho lo que significa que ella la corrección gramatical. leía el libro, ella lo Sí. leía. Yo estuve una vez en su casa, llevándole precisamente, creo que fue Mercedes, si mal no recuerdo, y me dijo, vente conmigo para que te voy a enseñar algo. Me llevó a la parte de atrás de la casa, lo que era el garaje de la casa, esa era su biblioteca. Un garaje enorme, libros del piso al techo, una cosa increíble. Y yo le pregunté, ¿pero tú te has leído todo eso? Todos esos libros me los he leído. Mira. Y Sí. entonces, a Carmen Dolores, hoy día, en el periódico El Nuevo Día, le han recortado su espacio. La tienen casi en cero.
O sea, de 2 páginas que le daban hace 3 años atrás, la tienen escribiendo un cuarto de página. Y yo digo, pero, o sea, ¿dónde está? Mejor elimínala. Porque es que a mí me da pena eso. Porque ella es una persona a quien muchos escritores eh, eh, le debemos ¿verdad? Ese interés y esa, ese estímulo que ella representaba, porque ya no lo representa. Y a mí eso me da mucha pena. Sin embargo, en el periódico de hoy y en los periódicos así del domingo, que es Hoy donde... 8 de marzo, Sí, hoy 8 de marzo. Día de la Mujer puertorriqueña. Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Salió publicado una reseña de un libro, de una página, y yo dije, pero ¿y quién es este? O sea, yo no... Están haciendo reseñas de autores desconocidos y de libros totalmente desconocidos. Y yo digo, pues, ahí mira, hay que entrar a fuerza de billetazo, porque si no, no entras. Y es así de sencillo. Y ese es un problema de los medios de comunicación. Y yo estudié comunicaciones, yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando. Hay dinero por debajo de la mesa como usted ni idea puede tener. Y se publican las cosas que se pagan. O sea, que hay que insertar el libro puertorriqueño en los medios, en los intereses de las casas publicitarias. Aquí nosotros en Puerto Rico tenemos críticos literarios buenísimos, excelentes críticos literarios, personas que se dedican a eso, que son personas que se preocupan por la calidad de la literatura nuestra. Esas personas están minimizadas, invisibilizadas, como decía el compañero hace un rato. Están invisibilizadas, nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, porque no tienen acceso a los medios. Ese es todo el problema, no tienen acceso a los medios. Eso para los medios no importa, lo que importa es el chiste, el vacilón, el traqueteo, la cosa, el chisme político, En la síntesis, farándula. el libro es una mercancía y como todo objeto como toda mercancía, como todo objeto en el mercado, debe ser anunciado, debe ser divulgado, debe ser Claro. publicitado. Ahí es donde está la cosa. Necesito esa palabra, publicitado. Sí, Bueno, claro. debe ser divulgado, debe ser anunciado. El libro es un producto. Es un producto, es un objeto del mercado. Igual que los políticos, pues cuando yo estaba trabajando en publicidad, una vez trabajé con una cuenta de un partido político y en una conversación que tuvimos, el que era jefe del grupo dijo, mira, al político hay que venderlo como se vende la salsa de tomate. Ya está. Bueno, ¿algún mensaje final antes de terminar este espacio, este podcast de Hablemos? Bueno, qué sé yo, yo pienso que desde aquí tenemos que hacer una invitación no solamente a los escritores, sino también a los lectores, para que de una manera u otra nos podamos integrar para el mejoramiento, no el mejoramiento, porque la literatura nuestra es de las mejores que hay. Pero ha habido intentos. Recuerdo que Javier González nos invitó a una reunión en Casa Norberto para hablar de algún tipo de organización. No se hizo, fue una buena intención. He conocido algunas. El PEN ha tenido problemas, crisis que afectan su desarrollo y su impacto. Instituto de Literatura cada día se le resta más dinero o fondos. A nivel universitario, estudios hispánicos en la Universidad de Puerto Rico da grima. Con unos profesores que son lumbreras. Hay que mencionar que la Fundación Francisco María Cabrera apoya la publicación del libro. En el caso mío personal me ha contribuido para la publicación de 3 de mis novelas.
Mm. Y mi último reciente, debo decir, libro de cuentos, en un lugar llamado Río Piedras, que está Ellos, a la venta en la librería de aquí de San Juan ellos fomentaron y en Ponce. la primera edición de Mercedes. La Fundación María Cabrera, que ahora dirige la Junta de Directores, la preside el amigo Alejandro Torres, Alejandro. licenciado Alejandro Torres. En aquella época era Noel Martínez quien la dirigía. Noel Colón Noel Martínez, Colón Martínez. que fue el que primero presentó una de mis novelas. Mi primer libro lo presentó Noel Colón Martínez en La Mágica, hace ya más de 20 años. Bueno, pues entonces yo creo que ha sido una agradable, fresca, interesante conversación. Así que seguiremos hablando en Hablemos. Está pendiente hablar de Manuel Seno Gandía, recuerda Ramón Alfredo. El próximo semana hablaremos de que por qué Puerto Rico no es aún Estado de la Federación de Estados Unidos. Hasta la próxima. Hablemos.